Este enero se conmemoran 70 años de una historia que nació en el corazón de la selva ecuatoriana. Es una historia de fe, de un sacrificio enorme y de una esperanza que, convirtió una tragedia en un testimonio que sigue resonando hoy en día. Hoy vamos a desentrañar cómo ese acto de fe en uno de los lugares más remotos del mundo se transformó en un legado que inspira a muchísimos. Hazme tu combustible, llama de Dios. A ver, detengámonos un momento en estas palabras. No son solo una frase bonita, son en realidad toda una declaración de intenciones. Las escribió Jim Elliot, uno de los 5 jóvenes misioneros de nuestra historia. Y esta frase, en el fondo, resume la entrega total que tenían y nos da la clave para entender la decisión que estaban a punto de tomar. Estamos en la década de los 50. 5 hombres, Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Roger Youderian y Peter Fleming, sintieron un llamado, un propósito que para la mayoría sonaría a locura, llevar un mensaje de fe a una de las tribus más aisladas y, francamente, más temidas del planeta. Y poco a poco sus caminos se fueron uniendo en Ecuador. Entre 1952 y el 53, el equipo ya estaba completo. Cada uno era un mundo. Había un piloto, un predicador, un médico, pero todos compartían la misma fe inquebrantable. Para 1955 ya estaba en marcha su plan, la famosa Operación AUCA, que tendría su momento cumbre en enero del 56. Su objetivo eran los Guaudani, a quienes en ese entonces se les llamaba Aucas, una palabra quechua que significa salvajes. Imagínense, vivían completamente desconectados del mundo, atrapados en un círculo vicioso de asesinatos por venganza y con una desconfianza total hacia cualquier extraño. O sea, el desafío no era solo cruzar la selva o aprender un idioma, era entrar en un mundo culturalmente muy complejo y sobre todo muy peligroso. Y claro, ante esa hostilidad, su plan no podía ser de confrontación, todo lo contrario. Fue un plan basado en la paciencia y en la amistad. La Operación Nauca fue una estrategia súper innovadora, pensaba para demostrar que venían en son de paz y para ganarse su confianza antes de siquiera pensar en un encuentro cara a cara. Aquí es donde entra Nate Saint, que era un piloto excepcional. Desde su avioneta, no solo ubicó las aldeas, sino que se inventó un sistema genial. Bajaba un balde con una soga larga lleno de regalos. Semana tras semana dejaban caer machetes, ropa, cosas útiles. Y el momento clave llegó un día cuando, al subir el balde, ¡sorpresa!, encontraron un regalo de los Guaudani atado a la cuerda. Esa era la señal que tanto habían esperado para intentar el contacto en tierra. Y funcionó. El viernes 6 de enero, toda esa paciencia dio su fruto. 3 miembros de la tribu se acercaron al campamento. La comunicación, fue a base de señas y sonrisas, pero el ambiente era de pura curiosidad y amistad. Nate, a quien apodaron Jorge, hasta le dio un pequeño paseo en su avioneta a uno de los visitantes. La esperanza en ese momento era inmensa. Parecía que estaban al borde de algo extraordinario. Pero esa alegría del viernes estaba a punto de convertirse en una quietud terrible. El éxito inicial dio paso a un silencio que lo cambiaría todo, para siempre. Después de ese primer encuentro tan positivo, los misioneros esperaban con muchas ganas el regreso de sus nuevos amigos. Pero el domingo no trajo más visitas, solo trajo una pregunta que quedó flotando en el aire de la selva. Miren, la última transmisión de Nate Saint a su esposa Marge fue a las 12:30 del mediodía. Le contó, muy emocionado, que había visto a un grupo de unos 10 hombres Guaudani que iban hacia el campamento. Prometió volver a llamar a las 4:30. Esa llamada nunca llegó. La radio se quedó en silencio. Días después, un equipo de búsqueda confirmó lo peor. El avión estaba destrozado en la playa. Los cuerpos de los 5 hombres aparecieron en el río, todos asesinados con las lanzas Guaudani. Y aquí, un detalle que es absolutamente crucial. Los misioneros llevaban pistolas para defenderse de animales, pero no las usaron. Su compromiso con un encuentro pacífico fue total, hasta el último suspiro. Para el mundo, esto era un fracaso trágico. 5 vidas jóvenes, perdidas sin sentido. Pero es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Aquí empieza el lamento, ese grito de dolor, de confusión, de preguntar
¿Por qué Dios? ¿Por qué? Muy parecido al que leemos en textos como el Salmo 13. En medio de ese lamento, de ese dolor que no podemos ni imaginar, las viudas mostraron una fe extraordinaria. Estas palabras son de Barbara Juderian, escribiendo en su diario la noche que se enteró de la muerte de su esposo Roger. No hay odio, no hay desesperación. Hay el comienzo de un camino, del dolor hacia la confianza. Y aquí vemos ese contraste clarísimo. Por un lado, la pérdida inmediata, el lamento que clama al cielo. Y por el otro, un legado que iba a trascender la muerte. Este es el corazón de la historia. Cómo el dolor se transforma en un acto de redención. Un acto que, increíblemente, sería liderado por dos de las mujeres que lo habían perdido todo. Elizabeth Elliot y Rachel Saint, la hermana de Nate. Lo que pasó después es algo casi inconcebible. Piénsenlo. Apenas 2 años después de la tragedia, Elizabeth Elliot, junto a su hijita Valerie, y Rachel Saint se fueron a vivir con los Guadodani. No fueron con rencor, sino con perdón, para terminar el trabajo que sus esposos habían empezado. Vivieron entre los mismos hombres que les habían arrebatado todo. Una cosa impresionante. Esta historia de perdón es el reflejo de un viaje espiritual profundísimo. Uno que hace eco, como decíamos, en lugares como el Salmo 13. Es ese camino que empieza sintiéndose abandonado en la desesperación total, pero que a través de una fe radical, termina en una confianza ciega de que el sufrimiento no tiene la última palabra. El legado de Palm Beach nos deja con esta pregunta fundamental. La respuesta de Elizabeth Elliot fue un sí rotundo, y lo resumió en su famosa convicción: el sufrimiento nunca es en vano. Ella estaba segura de que Dios podía usar hasta el dolor más profundo para un propósito mucho más grande. Al final, esta no es solo una historia de martirio, es una historia de perdón y reconciliación. El viaje del lamento a la confianza no solo cambió a las familias de los misioneros, sino a toda la tribu Guadodani, donde muchos, con el tiempo, abrazaron esa misma fe. Es un recordatorio poderoso de que a veces los finales más oscuros pueden ser en realidad el comienzo de una luz completamente inesperada. Para una reflexión más profunda sobre este viaje, queda la invitación a escuchar la canción El Lamento Salmo 3.